Muy bien. Ahora vamos a analizar y resolver un problema comercial o financiero en este caso, ¿no? Dice así, en mayo, Pedro ganó 650 bolivianos más que en abril. Y de ambos meses cobró 2.540 bolivianos. ¿Cuánto obtuvo en cada mes? Ya les había aconsejado que es muy importante analizar el problema, leerlo en su totalidad y, si es posible, graficarlo. Un primer paso siempre es plantear los datos. Entonces vamos a plantear los datos. ¿Qué datos tenemos, no es cierto? En el que vamos a nuevamente ir leyendo el problema hasta cierto lugar, quiere decir oraciones. La primera oración sabemos que hay dos datos importantes porque eso estamos analizando de la pregunta. Dice cuánto obtuvo en cada mes. Entonces hay 2 meses, los meses de mayo y de abril. Sabemos que abril es antes, tenemos abril y tenemos el mes de mayo. Si nosotros tomamos en cuenta y decimos que abril para nosotros va a ser X ganancia y mayo es Y ganancia. Estamos poniéndole un nombrecito, una variable, para que el planteamiento de nuestro problema con las ecuaciones sea más sencillo. Para eso utilizamos las letras, ¿verdad? Entonces, continuamos. Dice, en mayo, Pedro ganó 650 bolivianos más que en abril. Ya vamos a empezar a plantear nuestro problema. Entonces aquí vamos a poner planteamiento y resolución. Y dice así. Pedro ganó 650 bolivianos más que en abril. La palabra más ya me está indicando qué operación vamos a realizar. Esta operación, en este caso, para nosotros es una suma, la palabra más, pero analizaremos. En abril y mayo ha ganado cierta cantidad, pero dice que en mayo ha ganado más que en abril. Entonces, dice, si para nosotros mayo es Y, vamos a decir, en mayo, entonces es igual a la ganancia ¿de qué? De 650 bolivianos más, ya saben, esta palabrita más se va a identificar con la operación de la adición o el signo positivo. Que en abril, y para nosotros abril es X. Sencillo, ¿verdad? Entonces, podría haberse planteado también Y igual a X más 650 bolivianos. Sabemos que el orden de los factores no altera en este caso no son factores, el orden de los sumandos no altera la suma total. Voy a borrar esta palabra que dice bolivianos porque simplemente es como referencia para los datos y el resultado. Entonces nosotros necesitamos solamente en nuestra ecuación datos numéricos y en este caso las variables que van a representar las incógnitas. Vayamos a la segunda oración. Hemos partido nuestro problema en 2 oraciones. La primera que decía Pedro ganó 650 bolivianos más que en abril. Y la segunda oración, observen, es desde acá, voy a colocar con otro color. Dice, y la segunda oración, y de ambos meses cobró 2.540 bolivianos. Nuevamente la primera oración era esta. En mayo, Pedro ganó 650 bolivianos más que en abril. Pero la segunda oración ya representa o se lee desde acá. Analizamos. De ambos meses cobró 2.540 bolivianos. Si de ambos meses ha cobrado eso, quiere decir que X más Y, lo que ha ganado en abril y en mayo, es igual a 2.540 bolivianos. Ya tenemos planteada nuestro sistema de ecuaciones con 2 incógnitas. Analicemos. Aquí está la incógnita, o digo la ecuación 1 y la ecuación 2. 2 incógnitas, 2 ecuaciones, ¿no es cierto? Ahora, lo único, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues simplemente resolver utilizando cualquier método de nuestra preferencia. Normalmente se les aconseja hacer el método de reducción, lo pueden realizar.
Pero observa aquí también, vamos a aplicar otro método para practicar y recordar. Vamos a aplicar el método, en este caso, de sustitución. ¿Por qué estamos aplicando este método? Pues si te das cuenta, la ecuación 1 ya está despejada y lo único que podemos hacerla es sustituirla en la segunda ecuación. Entonces, en el método de sustitución, lo voy a escribir nuevamente acá, vamos a sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2. Por eso hemos elegido el método de sustitución. Entonces vamos a hacer, la ecuación 2 dice x más y, pero en vez de y vamos a colocar lo que está diciéndonos en la ecuación 1, que y es igual a 650 más x. Entonces dice x más y, pero en vez de y, observen, voy a colocar con otro color, voy a colocar más su valor, su despeje que ya se ha planteado en la ecuación. 650 más x. Pero además voy a utilizar signos de agrupación para que te des cuenta que debemos respetar siempre cuando vamos a reemplazar datos y valores, ¿verdad? Y esto es igual, dice, a 2540. Todo lo que está en color celeste acá representa a y en la ecuación número 2. Muy bien, ahora ¿qué es lo único que hacemos? Simplemente resolver esta ecuación de primer grado. X haciendo desaparecer el signo de agrupación. Como es positivo delante del signo de agrupación, todos mantienen el signo. Si fuera negativo, ya sabes que debe cambiar. Más 650 más X es igual a 2540. Veamos aquí ahora, el siguiente paso es agrupar términos semejantes y, bueno, llevar todos los términos independientes al segundo miembro. Aquí, ¿cuáles son los términos semejantes? X con X. X más X, 2X. Y 2X igual a 2540. Como acá está sumándose el 650, al otro lado pasa a restar. Menos 650. Entonces, 2X es igual a 1890, por lo que despejamos la variable X es igual a 1890 sobre 2 y eso nos da exactamente 945. Ojo, que esta no es una respuesta, simplemente es parte del proceso, ¿no? La respuesta está al final. Hay que analizar que en los problemas las respuestas no son directamente los valores de X y Y. En algunos casos pueden ser aumentados, sumados, pueden ser el mismo. Debemos analizar principalmente en los datos y luego recién responder, ¿ya? Muy bien, continuamos. Entonces, ya haber encontrado el valor de X, podemos encontrar el valor de Y. Y fácilmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar el valor de X en la ecuación 1 que ya está despejada, que nos dice que Y es igual a 650 más X, y en este caso X es 945 bolivianos. También lo vamos a poner con otro color para identificar la diferencia. Entonces estamos colocando el valor que sería 945. Ahora, entonces, Y es igual a 650 más 945 nos da 1595. Ya tenemos los datos de X y de Y. Ahora, el siguiente paso es responder. Recordemos que nuestra respuesta en algunos casos no van a ser directamente el valor de X y de Y. Hay que analizar el problema. En este sí va a ser directo. Y dice así, que en el mes de abril, entonces, en abril, Pedro ganó 945 bolivianos. Pero ¿qué tal si dijera que en mayo ha ganado el doble del mes de abril? Entonces, en ese caso ya tendrías que multiplicar el valor, ¿no es cierto? Pero no es el problema. Y en esta situación, los resultados van a ser los mismos valores. Pero es importante que tú hagas este último paso, que es reemplazar los valores, analizar los datos, analizar el problema para recién responder, ¿ya? Y en el mes de mayo ha ganado Y bolivianos. Y para nosotros Y bolivianos es 1595 bolivianos. Debes plantearlos. Muy importante hacer este proceso más. Este último paso más. Pero además también tomar en cuenta que estos datos al reemplazar o al analizar el problema tendrían que darte lo que te plantea.
porque dice que en ambos meses había cobrado 2.540 bolivianos. Y si tú sumas lo que ha ganado en abril y en mayo, nos da exactamente 2.540 bolivianos. También puedes verificar con la primera oración que dice Pedro ganó 650 bolivianos más que en abril, en mayo. Entonces veamos, si en abril ha ganado 955 y tú le sumas 650, entonces estamos viendo que en mayo pues tiene una mayor ganancia. Para resolver los problemas, importante entonces analizar el problema, dividirla en oraciones, identificar palabras claves, presentar los datos, luego recién hacer un planteamiento del mismo problema separado por oraciones. El siguiente paso es implementar algún método de resolución y al final siempre responder.